Bienvenido a El Olivo Espiritual, un lugar donde la palabra de Dios cobra vida y el espíritu encuentra descanso. Muchos conocen al apóstol Pedro como el líder de los 12, el que predicó en Pentecostés, el que caminó sobre las aguas, pero pocos conocen al hombre detrás del título, al pescador con manos callosas y un corazón lleno de miedo, al discípulo que prometió morir por Jesús, pero terminó negándolo 3 veces frente a una fogata. Esta no es la historia del héroe, es la historia del hombre que fue quebrado, restaurado y transformado por el fuego del cielo. No te estoy hablando de un santo inalcanzable, te estoy hablando de alguien como tú, impulsivo, contradictorio, humano, pero que, cuando fue tocado por el Espíritu Santo, se volvió una roca. Esta es la vida secreta del apóstol Pedro, la historia de un fracaso que se convirtió en fundamento, la historia del pescador que se atrevió a caminar sobre aguas y terminó muriendo colgado de una cruz. Y te aseguro algo, cuando escuches todo lo que vivió, ya no vas a volver a ver tu propia vida de la misma manera. Antes de que lo llamaran apóstol, antes de que lo predicaran en altares y lo pintaran en catedrales, Pedro era simplemente Simón, un pescador de Galilea, un hombre de red y remo, de manos agrietadas por la sal, de espalda encorvada por el trabajo, de rostro curtido por el sol. Nadie habría apostado por él. No tenía títulos, no era sacerdote, no era fariseo, ni escriba, ni rabino. Era un Galileo, y en esos tiempos, eso equivalía a ser del pueblo raso, de los que sabían remar, pero no recitar, de los que conocían el viento del lago, pero no los rollos del templo. Y sin embargo, Dios lo había estado mirando desde antes de que él supiera hablar. Simón vivía en Betsaida, pero su rutina giraba alrededor del mar de Galilea. Salía de madrugada, volvía con peces o con frustración, y cada día la misma lucha, la misma red, el mismo cansancio. Hasta que un día, Jesús pasó por su orilla. No lo buscó en la sinagoga, no lo llamó en una escuela rabínica, lo encontró lavando redes. Fue en lo ordinario que lo eterno irrumpió. Jesús se subió a su barca, le pidió remar mar adentro, y cuando Simón, agotado, obedeció, ocurrió el milagro. Peces, multitud de peces, tantos que las redes casi se rompían. Pero no fue el milagro lo que cambió a Simón, fue la revelación. Cayó de rodillas ante Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lucas 5:8. Y ahí, en ese momento de humildad total, Jesús lo miró con ojos que veían más allá del pecado, más allá del miedo, más allá de su historia. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Simón dejó las redes, dejó la barca, dejó todo, y comenzó el viaje. Un viaje que lo llevaría del lago a la cruz, pero que, antes de eso, lo haría tropezar, dudar, correr, llorar y finalmente resucitar por dentro. Porque Dios no lo eligió por ser fuerte, lo eligió porque iba a quebrarse, y en esa grieta, Dios construiría una roca. Desde el momento en que dejó su barca, Pedro nunca volvió a ser el mismo. Pero eso no significa que fuera perfecto. Al contrario, el llamado no le borró el carácter, lo confrontó. Jesús vio en Simón a un líder, pero un líder crudo, emotivo, apasionado hasta el extremo. El tipo de hombre que saltaba sin mirar, que hablaba sin medir, que amaba sin filtros, pero también fallaba sin frenos. Era el primero en lanzarse al frente y el primero en meterse en líos. Mientras los otros discípulos pensaban, Pedro ya estaba con la boca abierta. Mientras algunos analizaban, él ya estaba dando pasos de fe o de torpeza, y eso a Jesús no le molestaba. De hecho, muchas veces lo usaba. Pedro no tenía doblez. Lo que sentía, lo decía, y lo que creía, lo defendía. Era tan humano que cualquiera podía identificarse con él, y a la vez tan escogido que nadie podía ignorarlo. En medio de los 12, su voz se alzaba con fuerza, no porque supiera más, sino porque amaba más fuerte.
y a veces porque tenía miedo más profundo. En muchas escenas del Evangelio, Pedro es protagonista. Cuando Jesús entra en casa de su suegra y la sana. Cuando suben al monte y él ve a Jesús transfigurarse. Cuando Jesús les pregunta a quién irán y Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Pero entre cada gloria también venía una torpeza. Pedro lo decía todo, y no siempre lo decía bien. Una mezcla de fuego y carne, de visión y error. Era como un volcán sin dirección. Un hombre que amaba a Jesús, pero aún no entendía el camino que ese amor iba a exigir. Y eso estaba por quedar más claro que nunca. Porque pronto, Pedro se encontraría con una prueba de fe tan literal que lo haría caminar sobre lo imposible. Y ahí, el viento le enseñaría lo que aún no había aprendido en tierra firme. El carácter de Pedro, ese torbellino de fe y ansiedad, estaba por vivir una de las escenas más intensas de su vida. Una noche cualquiera, que se volvió eterna. Jesús había enviado a los discípulos a cruzar el mar de Galilea. Él se quedó orando, ellos remando. Pero entonces, el viento se levantó, las olas comenzaron a azotarlos, y como tantas veces, el mar que conocían se volvió su enemigo. Horas de lucha, oscuridad, viento contrario, y en medio del caos, algo apareció caminando sobre las aguas. No era una ilusión, no era una historia de pescadores, era Él, Jesús, caminando sobre el mar, como si el agua fuera tierra firme, como si la tormenta le obedeciera. Los discípulos gritaron de miedo, pensaban que era un fantasma, y entonces la voz del Maestro rompió el viento. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14:27. Y ahí aparece Pedro. ¿Cómo no? El mismo que se apresuraba en todo, vuelve a ser el primero en hablar. Pero esta vez, con una mezcla de fe y locura santa: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús simplemente dice: ven. Y Pedro fue, salió del bote, puso el pie en el mar, y por un instante eterno, caminó. Sí, Pedro caminó sobre el agua, no como Dios, sino como un hombre que confía. Pero entonces, el viento, las olas, el miedo, quitó los ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó mientras el agua lo tragaba. Y Jesús, al instante, lo tomó de la mano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No fue un reproche con rabia, fue una enseñanza con ternura. Pedro volvió a subir al bote, mojado, temblando, pero diferente. Había caminado y también había aprendido que la fe no es solo entusiasmo, es enfoque, es mirar a Jesús, incluso cuando el viento ruge. Y aunque muchos recuerdan que se hundió, Dios jamás olvida que fue el único que se atrevió a salir del bote. Y ese tipo de osadía era justo lo que el reino iba a necesitar, porque lo que estaba por decir Pedro cambiaría la historia para siempre. Pedro había caminado sobre las aguas, había sentido el peso del miedo y el poder de una mano que lo salvaba. Pero Jesús no terminó su obra allí. Él sabía que lo que había comenzado en Pedro no era solo un impulso, era una semilla, y esa semilla estaba por brotar. Días después, Jesús los llevó a una región fuera de lo común, Cesarea de Filipo, un lugar pagano, lleno de ídolos y altares a dioses extranjeros, un lugar donde los judíos evitaban hablar, pero donde Jesús decide hacer la pregunta más crucial del Evangelio. Rodeado de imágenes falsas, el verdadero Mesías mira a sus discípulos y les lanza la bomba. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Ellos repiten lo que han oído: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o uno de los profetas. Pero entonces Jesús afila la pregunta y la dirige al corazón. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Silencio. Y entonces Pedro habla, no con lógica, no con teología académica,
sino con una revelación que vino del cielo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento, el cielo se abre. Jesús lo mira como nunca antes. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, una bomba espiritual. Pedro, el impetuoso. Pedro, el que se hundió. Pedro, el que hablaba sin pensar. Acaba de hablar lo que ni los ángeles se atrevieron a declarar así. Jesús no solo lo afirma, le da identidad y le da propósito. Pedro, no solo un pescador, no solo un discípulo, ahora piedra, fundamento, estructura del reino que está por nacer. Pero justo cuando parecía haber llegado a la cima espiritual, Pedro iba a tropezar, porque aunque acababa de recibir una revelación divina, aún no comprendía la cruz, y esa falta de comprensión lo iba a enfrentar cara a cara con la reprensión más fuerte de su vida. La escena anterior fue gloriosa. Pedro, inspirado por el cielo, declara que Jesús es el Cristo, y Jesús le entrega palabras que estremecen los cimientos del futuro de la Iglesia. Pero lo que Pedro no esperaba era que esa gloria venía con un peso. Jesús comenzó entonces a hablar con claridad. Por primera vez, les reveló que tenía que sufrir, que sería entregado, que iba a ser rechazado, golpeado y crucificado. Y Pedro, que apenas minutos antes había recibido revelación divina, no pudo soportarlo. ¿Cómo? ¿El Mesías? ¿Morir? ¿El Hijo de Dios? ¿Sufrir? Eso no encajaba con su expectativa, así que hizo lo que cualquier amigo haría, pero con el corazón aún no del todo alineado al plan eterno. Lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Sí, a Jesús. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16:22. Pedro no hablaba por maldad, hablaba por amor, pero un amor humano, un amor que no comprendía la cruz. Y entonces vino una de las respuestas más duras que Jesús jamás dio. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. En un solo instante, Pedro pasó de ser bienaventurado a ser un tropiezo. ¿Por qué? Porque quiso evitar la cruz. Y quien intenta eliminar la cruz del plan de Dios, se pone del lado equivocado. Pedro quedó desconcertado, herido seguramente, pero Jesús no lo humilló por capricho, lo corrigió porque lo amaba. Era necesario, porque si Pedro iba a ser un pilar, debía entender que la cruz no era un error, era el centro. No habría reino sin sacrificio, no habría resurrección sin muerte. Pedro tenía que aprender a morir a sus ideas, antes de poder anunciar vida eterna. Y ese aprendizaje, aunque duro, fue parte de su formación. Pero aún no estaba listo, porque la prueba más amarga aún estaba por llegar. Una noche, un gallo, un fuego y 3 negaciones que iban a romperle el alma. Y llegó, la noche que tanto temía, la que había sido anunciada, pero que él se negaba a creer. La noche en que el maestro iba a ser arrestado y el discípulo confrontado. Era la víspera de la cruz. Jesús había advertido a los 12, «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche». Pero Pedro, fiel a su estilo, se adelantó con una promesa temeraria. «Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Mateo 26:33-35. Y Jesús, con una mezcla de amor y dolor, le respondió, «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Pedro se ofendió. No lo creía. ¿Cómo iba a negarlo? Él que había dejado todo. Pero las palabras del Maestro no fallan. Y esa misma noche, en Getsemaní, cuando llegaron los soldados, Pedro mostró que no estaba listo para lo espiritual. Sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote.
Aún no entendía. Seguía luchando con armas humanas, contra un plan divino. Jesús lo detuvo, sanó la herida del enemigo y se entregó. Pedro huyó, pero el amor no lo dejó irse muy lejos. Lo siguió de lejos, lo vio ser llevado y se acercó al patio del juicio. Allí, en medio del frío de la madrugada, se calentaba junto a una fogata. El fuego le calentaba las manos, pero el alma le temblaba, y entonces lo señalaron. Tú estabas con él, tú eres uno de ellos. Una vez, negó, otra vez, juró. La tercera, con maldición en los labios, no conozco a ese hombre. Y entonces, el gallo cantó, y en ese instante, Jesús lo miró, no con desprecio, no con rabia, con amor, con esa mirada que atraviesa lo más profundo, esa que no acusa pero tampoco permite esconderse. Pedro lo negó, pero Jesús nunca lo dejó de amar, y Pedro rompió, salió y lloró amargamente. Era el final de su orgullo, el fondo del pozo, pero también el inicio de su restauración, porque aunque esa noche lo derrumbó, el amanecer estaba por llegar, y en ese amanecer Jesús iba a prender otro fuego, uno que no iba a juzgar, sino restaurar. Pedro lloró, no un llanto cualquiera. Lloró como se llora cuando te das cuenta que traicionaste al único que te amó sin condiciones. Había dicho que moriría por Jesús, y no fue capaz ni de confesar que lo conocía, ni ante una criada, ni junto a una fogata. Y después, Jesús murió, sin que Pedro pudiera pedirle perdón, sin poder arreglar nada. ¿Te imaginas la carga? La cruz no solo fue pesada para Jesús, también lo fue para Pedro, pero el cielo nunca deja a sus hijos caídos. 3 días después, Jesús resucitó. Las mujeres lo vieron, los discípulos lo escucharon, pero Pedro no solo necesitaba verlo, necesitaba saber si aún lo amaban. Y entonces ocurrió una escena que parecía un espejo del pasado. Pedro había vuelto a pescar, tal vez por frustración, tal vez por miedo, tal vez porque no sabía qué más hacer. Y de nuevo estaba en el mar, y de nuevo, toda la noche, sin pescar nada, hasta que una voz desde la orilla les dijo: «Echad la red a la derecha». Otra vez, exactamente como aquella primera vez. Y cuando lo hizo, peces, montones. Y Juan, el más atento, lo dijo en voz alta: «Es el Señor». Y Pedro no lo dudó. Se lanzó al agua, nadó hacia la orilla. No le importó la red, el bote, ni los demás. Y allí, en la playa, Jesús lo esperaba, con un sermón, con un fuego, con pan, con pescado asado. El mismo Pedro que lo negó junto a una fogata, ahora era invitado a desayunar junto a otra, y después de comer, vino el momento. Jesús lo miró y le preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pedro bajó la cabeza, respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y otra vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». «Sí, Señor». Una tercera vez, la herida abierta: «¿Me amas?». Y Pedro dolido respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Y Jesús lo restauró: «Apacienta mis ovejas». 3 negaciones, 3 declaraciones de amor, 3 veces que el Señor le devolvió su lugar, no con rabia, no con reproche, con gracia. El Pedro quebrado fue levantado, el que huyó ahora fue enviado. Y esta vez Pedro no iba a fallar, porque el que es restaurado por fuego ama con otra profundidad y está listo para ser llenado de poder. Pedro había sido restaurado, había llorado su fracaso y había sentido el perdón arderle en el pecho como brasas sagradas. Pero Jesús no solo lo perdonó, lo envió, y con esa herida sanada en el alma, Pedro subió al aposento alto, junto con los demás discípulos, obedeciendo las últimas palabras del Maestro: «No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto». Lucas 24:49. Y esperaron 10 días, orando, unidos, en silencio.
y expectativa. Y entonces, en el día de Pentecostés, el cielo rugió. Un viento poderoso llenó la casa. Lenguas como de fuego descendieron sobre cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya no era Jesús caminando a su lado, era el Espíritu morando dentro de ellos. Y fue entonces que Pedro se levantó. Sí, el mismo Pedro que negó, el que lloró, el que fue restaurado. Ahora predica, y lo hace sin miedo, con autoridad, con una claridad que solo puede venir del Espíritu. En medio de la multitud confundida, Pedro alza la voz y proclama: esto no es embriaguez, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No fueron solo palabras, fueron flechas al corazón. Ese día, 3000 personas se convirtieron, 3000, en una sola predicación, desde una sola voz, la voz del pescador que se volvió profeta, del negador que se volvió testigo, porque cuando el Espíritu toma a un hombre quebrado, lo transforma en fuego. Pedro ya no era el mismo, no por su valentía, sino por el poder que ahora vivía dentro de él. Y a partir de ese día, la sombra de Pedro ya no solo seguía su cuerpo, también comenzaría a sanar enfermos, y su nombre, a hacer temblar a los poderosos. Desde el día en que el Espíritu Santo descendió en fuego, Pedro caminó con una autoridad que no venía de él, sino de aquel que lo habitaba. Y lo que comenzó como una predicación valiente, rápidamente se convirtió en una revolución. El hombre que una vez tembló ante una criada, ahora se paraba frente a multitudes y a tribunales con la frente en alto y el corazón encendido. Los milagros comenzaron a multiplicarse. Un cojo, a la entrada del templo, pidió limosna. Pedro lo miró, no con lástima, sino con certeza. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Y el hombre se levantó, saltando, bailando, alabando, y Jerusalén se estremeció. Pero los milagros no pararon ahí. Gente comenzaba a colocar a los enfermos en las calles, solo para que la sombra de Pedro los tocara, y sanaban, no por magia, no por fama, sino porque donde hay obediencia, Dios se manifiesta con poder. Pero no todos celebraban. Los religiosos ardían de envidia. Los líderes del templo se llenaban de temor. Y entonces vinieron los arrestos. Pedro fue encarcelado más de una vez, golpeado, avergonzado públicamente, y aún así no se callaba. Delante del Sanedrín lo amenazaban, le ordenaban que no hablara más en el nombre de Jesús. Y Pedro respondía con una paz desafiante: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. No era arrogancia, era convicción, era fuego puro en los huesos. Pedro sabía que la cruz que Jesús llevó, ahora también lo llamaba a él, y no huía, no renegaba. Al contrario, se alegraba de sufrir por causa del nombre, porque el que fue restaurado con amor y lleno de espíritu, ya no tiene miedo de las cadenas. Pero el tiempo avanzaba, el imperio se endurecía, y la cruz se acercaba. La misma que una vez rechazó, ahora la iba a abrazar. Pero esta vez, de una forma diferente. El fuego de Pentecostés no solo llenó a Pedro de poder, lo preparó para morir. Sabía que su camino no acabaría en elogios ni tronos. Jesús mismo se lo había dicho años antes. Cuando eras joven, tú te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Juan 21:18. Pedro entendió. Eso era una profecía. Jesús le anunciaba su muerte, no como castigo, sino como corona. Y así fue. Pasaron los años. Pedro siguió predicando, sanando, fortaleciendo iglesias. Pero el imperio romano se volvió cada vez más hostil. Nerón, el emperador,
desató una persecución sangrienta contra los cristianos, y entre los objetivos más buscados estaba Pedro. Fue arrestado en Roma, y esta vez no habría liberación. Cuenta la tradición que cuando supo que lo iban a crucificar, hizo una última petición: «No soy digno de morir como mi Señor. Crucificadme, pero cabeza abajo». Y así lo hicieron, clavado en una cruz invertida, no por espectáculo, sino por humildad. Pedro, el que negó, ahora moría con honra, no por valor propio, sino por una vida entera rendida al amor que lo rescató. Y en esa cruz no hubo reproche, solo paz. El pescador murió como un testigo, como un pastor, como una roca. Su cuerpo fue enterrado, pero su legado, no. Hoy seguimos leyendo sus cartas, recordando sus pasos y repitiendo su historia, porque Pedro no fue grande por no fallar. Fue grande porque, aún fallando, volvió. Y Dios, en su gracia, lo restauró, lo usó y lo glorificó. Esa es la vida secreta del apóstol Pedro. Una historia de tropiezos, fuego, perdón y gloria. Una historia que nos recuerda que el Señor no busca perfectos, busca rendidos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque tú también puedes ser como Pedro, alguien que cae pero se levanta, alguien que duda pero sigue caminando, alguien que es transformado por el fuego del amor de Cristo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te abrace fuerte donde estés. Hasta pronto.